Bendito Salvador. Señor, creador del universo, en ti me fortalezco. Mi Rey Jesús, eres mi Salvador. A ti elevo hoy mi canto, al único que es santo, mi Dios consolador. ¿Y por qué no hay otro como tú? Precioso y glorioso, mi alma te alaba por tu gran amor. Sin tu sangre pagaría yo, sin rumbo, sin dirección. Eso dijiste, gracias Señor. Bien, paz de Cristo, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta tarde, de este domingo 19 de abril. Y vamos a leer, voy a leer la base bíblica, la lectura bíblica de Amós, capítulo 8, versículo 11. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Voy a volver a leer, dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Gracias te doy, Señor Jesús, por permitirme una vez más estar aquí predicando, Señor, el mensaje de tu palabra en esta tarde, Señor. Y te ruego que bendigas a todas las personas que escuchen el mensaje, que vean este video, que sea de edificación para cada uno de ellos, Señor, en tu glorioso nombre, en el nombre de Jesucristo, bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, quiero comenzar. El mensaje o el título de este sermón es Hambre y sed sobre la tierra. Hambre y sed sobre la tierra. Entonces, miren, podríamos hacer la pregunta: ¿para qué Dios envía hambre y sed sobre la tierra? ¿Para qué? Bueno, pues tendríamos que responderlo, ¿verdad?, a la pregunta, ya que el Señor está diciendo: voy a enviar hambre y sed, pero no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y es que este texto, hermanos, nos menciona una situación a nivel mundial, cuando dice a toda la tierra, cuando dice a la tierra, ¿verdad? Nos muestra una situación en el lugar, en la tierra, y esa situación es la de no buscar a Dios, de no alabar a Dios, de no clamar a Dios, de no invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo. La gente
en momentos puede estar en el olvido, o sea, se olvida de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces Dios tiene que intervenir en este mundo, ¿verdad? Como lo he mencionado en otras ocasiones, tiene que trastornar a este mundo para sacar a la persona de su conformidad, de su conformismo en el que está, para hacernos reflexionar y buscar a Dios mientras puede ser hallado, que le llamemos a Él mientras que lo podemos hallar. Entonces, es la intervención divina del Señor, hermano, para trastornar al mundo, para mover a la gente, ¿verdad? Para tocarle su vida espiritual y hacernos volver hacia Él. ¿De qué manera? Nos dice aquí, pues voy a enviar hambre. Aunque a veces uno pues se enfoca a lo material, ¿verdad? Pero quizás lo material es la forma en que Dios va a hacer que nosotros busquemos lo espiritual. A través del pan material vamos a buscar el pan espiritual, porque el Señor Jesucristo dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces muchas veces nos conformamos con el pan material y no el pan espiritual, pero el Señor quiere que busquemos el alimento espiritual, y para eso entonces tiene que tocar el pan material. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿para qué el Señor envía hambre y sed a la tierra? Pues en este caso diríamos, pues para hacernos buscar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice, va a enviar hambre, pero no hambre de pan y no sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, mire, la respuesta pues a esto, ¿para qué? Pues sería para que nosotros nos humillemos, tanto la iglesia como la gente del mundo, hermanos, se humillen ante Dios, o nos humillemos ante Dios. Muchas veces nosotros hablamos de una palabra que le decimos avivamiento, un avivamiento, y muchas veces le pedimos a Dios que envíe un avivamiento, ¿verdad? Pero a veces queremos que el avivamiento no nos cueste, no sufrirlo, que el avivamiento venga así nada más, como así, ¿verdad? Pero el Señor tiene pues su propósito, y es que esto de hambre sobre la tierra, hermano, mire, ya estaba profetizado. Quiero leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3, nos dice aquí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así nos dice, pues dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Aquí utiliza la palabra comezón de oír. ¿Oír qué? Pues oír la palabra de Dios, oír la enseñanza, oír el mensaje de Jesucristo, oír la sana doctrina. Aunque acá en la cita base que tomé de amor, ¿verdad?, dice: tendrán hambre y sed de oír la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Hermano, ya estaba profetizado, o está profetizado, ¿verdad? Y es que de tiempo en tiempo y en regiones, el Señor quiere humillar a la gente, o hacer que la gente se humille para que lo busquen a Él, y entonces el Señor encontrarse con ellos y rescatar a la persona, rescatar a la gente, rescatar a la humanidad. No más que sí, a veces nosotros queremos mirar al pueblo de Israel, y porque la Biblia lo dice que ellos eran duros de servir y duros de corazón, pero a veces nosotros también nos hacemos así, duros de servir y duros de corazón, y entonces el Señor tiene que hacer algo especial en nuestra vida, en nuestra tierra, en nuestro lugar o en este mundo, para que nosotros podamos mirar al cielo y clamar al Señor y decirnos: háblanos, Señor. A veces le reclamamos y decimos: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Pues la respuesta es porque nos olvidamos de Él,
Y entonces el Señor tiene que actuar de alguna manera para que volvamos a Él, para que nos acordemos de Él, ¿verdad? Y entonces, mire, muchas veces venimos al templo, venimos al culto, oímos el sermón, pero lo oímos, pero no lo obedecemos, no lo ponemos en práctica. A veces nos hacemos tan conformistas de decir, ya fui al culto el domingo, ya cumplí, ahí nos vemos hasta el siguiente domingo. Cuando realmente el venir a oír la palabra de Dios es para vivirla durante todos los días, para ponerla por obra, para moldear nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, no para escucharla un momento y olvidarnos de ella. Entonces, cuando el Señor quiere sacarnos de ese costumbrismo, de estar habituados a esta forma de vida, a esta conducta, a que el Señor quiere avivarnos, a despertar en nosotros una pasión por Él, hermano, tiene que intervenir y entonces tiene que hacer algo para que produzca en nuestra vida hambre. Aquí en Timoteo dice, van a tener comezón de oír, ¿por qué? Porque va a haber tiempo que no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando dice sufrirán la sana doctrina es porque a veces que a la gente no le gusta la exhortación, la reprensión, no les gusta que les digan la verdad bíblica, quieren que les prediquen bonito, que no los exhorten, que no los reprendan, que no les exijan. Y entonces dice aquí no sufrirán porque les duele oír una predicación que les llame a la consagración, al compromiso con Dios, a la santidad, hermano. Y entonces dicen, no vas a sufrir, y van a dejar, o se retiran. Pero entonces el Señor les retira la palabra, y entonces van a ellos querer oír un mensaje que realmente les exhorte, les discipline, les reprenda, les llegue al corazón, que digan, ahora sí, tengo que corregirme. Y van a buscar una palabra, pero palabra de Dios, que realmente les llegue al corazón, al alma, y los compunja, los quebrante, para que ellos puedan realmente apasionarse por Cristo. Hermano, muchas veces nosotros predicamos que necesitamos un avivamiento, ¿verdad? Y en un avivamiento, nosotros decimos que es cuando el Señor derrama de su Espíritu Santo, como en el día del Pentecostés, que nos llena de su Espíritu Santo, nos inviste de poder, pero no nada más nos inviste de poder, nos santifica y nos consagra y nos impulsa a llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a toda criatura, y entonces el Espíritu convence a las multitudes, y las multitudes vienen con hambre de Dios a querer ser bautizados, a buscar el perdón de sus pecados. Pero hermano, Dios quiere avivar a su pueblo, y para avivarlo, el pueblo necesita pues buscar apasionadamente al Señor y pues humillarse delante de la presencia de Dios. Pero lógicamente, según lo profetizado, nos dice Amós: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y el verso 12 dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Es lo que dice ahí, buscando palabra de Jehová, una palabra que verdaderamente sea agua viva que calme su sed. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: cualquiera que tomare del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: dame de beber de esa agua. Porque hay quienes vienen al culto y pueden escuchar un sermón y salen igual, se sienten vacíos, se sienten que no les llenó, que no les gustó el alimento espiritual, que no cumplió con su hambre y sed de palabra de Dios, y entonces andan buscando, deseando una palabra que realmente penetre a su corazón. Entonces, pues el Señor profetizó, hermanos, de tiempos. Yo veo la situación
y ahora que tenemos los templos cerrados, hay hermanos que me han llamado y me dicen, hermano, ¿hasta cuándo vamos a volver a reunirnos en el templo? Y digo, no sabemos todavía. Dicen una fecha y luego la alargan, dicen otra y luego dicen otra y no sabemos. Y hay personas que sí me han dicho, ya extraño el culto, ya extraño la alabanza, ya extraño la reunión, ya extraño el sermón, porque ahora sí lo extrañan, hermano. Pero si nosotros nos basamos a los textos, ¿verdad? Que dice, tendrán comezón de oír o tendrán hambre y sed, hermanos, yo creo que el Señor está dejando que se alargue esto, ¿verdad? Porque necesitamos todavía desear más la presencia de Dios, buscarlo más. Ahorita sí hacemos nuestra reunión en el hogar. Lógicamente, es bonito reunir a la familia, pero hermano, la adoración en grupo, la adoración en comunidad, la adoración como cuerpo de Cristo, todos unánimes, juntos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es otro ambiente, es otro nivel, hermano. Y se está anhelando, y el Señor puede decir, no, aún les hace falta desearlo más, aún necesitan tener más hambre, aún necesitan tener más sed, para que cuando se puedan reunir, realmente vayan al templo y me alaben y me glorifiquen con todo su corazón. Y mientras que no lleguemos a ese nivel de ansiedad, de apasionamiento, de deseo por la palabra de Dios, por estar en la presencia de Dios, hermano, yo creo que vamos a seguir así con el templo cerrado, porque esto viene de Dios, hermano, esto viene de Dios para la iglesia, porque yo creo que el Señor quiere derramar, como dice la Biblia, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y si no lo buscamos, y el Señor quiere derramarlo, pero no lo buscamos, de alguna manera el Señor tiene que hacerlo, porque Él va a cumplir su palabra de derramar su espíritu sobre toda carne, y la iglesia tiene que entrarle, pues, a una búsqueda del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, hermano, de una vida consagrada y santificada en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, cuando dice pues aquí, enviaré hambre y sed a la tierra. Déjeme decirle, hermano, que la iglesia está en la tierra, está entre el mundo. Ciertamente dijo el Señor, no somos del mundo, no andamos conforme al mundo, o la iglesia no debe andar conforme al mundo, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Hermanos, así que es una realidad que el modernismo en el cual vivimos ha hecho a la iglesia entrar a un conformismo materialista, donde mientras que usted tenga su computadora, su celular, su tablet, ¿verdad? Mientras que usted tenga su automóvil, su casa, su cuenta bancaria, se conforma y uno dice, pues Dios me está bendiciendo, y no le rendimos el corazón completamente al Señor, hermano. Buscamos las cosas materiales y nos conformamos a ellas, y cuando el Señor dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito que la iglesia entre a un nivel espiritual más profundo, donde la iglesia se siga apasionando por buscar almas, por buscar personas que acepten a Jesucristo como su Salvador. Pero cuando la iglesia dice, no, pues yo como estoy, así estoy bien, y nos quedamos en ese nivel, hermano, y nos olvidamos entonces de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es lo que nos dice aquí. Amén. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, hermanos, estas situaciones nos meten a una consagración, a estar en el cuarto, a buscar la presencia de Dios. A veces quizás a preguntarle a Dios el por qué, pero el Señor nos da la respuesta, hermano, y siempre vamos a tener la respuesta de parte de Dios, y parte de ello, sacarnos de ese conformismo
para que la iglesia se humille, Dios busque la presencia de Dios, el Señor derrame de su espíritu y la iglesia se apasione por hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Y no nos olvidemos que hay muchas almas que necesitan a Cristo. Miren, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y aquí le está hablando a su pueblo, hermano. Cuando la Biblia nos dice voy a enviar hambre y sed a la tierra, hermano, mientras que el pueblo esté en la tierra, lo que le pase a la tierra afecta a la iglesia, y no podemos decir que no. Alguien podría decir, es que Dios está con nosotros. Sí, hermano, pero esta cuarentena no nomás es para el mundo, es también para la iglesia. Y el hecho de estar encerrados en las casas, hermanos, el ejemplo es que tenemos cerrados los templos, porque nos afecta, y entonces cuando decimos es que el Señor va a enviar hambre y sed a la tierra, pensamos que es por la gente del mundo, no es también para la iglesia. Yo en una ocasión le decía al Señor que por qué no nos hacía más fácil ganar almas para Cristo, por qué no nos facilitaba la labor. Y al leer yo esta cita yo le decía al Señor, ¿por qué no envías hambre y sed a la tierra para que la gente, cuando vayamos a hablarle del evangelio, nos reciba y acepte la palabra y se convierta? Le digo, si tú envías hambre y sed a la tierra va a ser más fácil. A veces no sabe uno lo que pide, porque quizás el Señor dice, sí, puedo enviar hambre y sed, pero no nomás a la tierra, a la gente, sino también a mi iglesia, a mi pueblo. ¿Por qué el pueblo es llevado cautivo? ¿Por qué el pueblo no llevado cautivo así como en aquel tiempo que Babilonia se llevó cautivos a Judá y a Israel, a Babilonia? No, sino hay un cautiverio espiritual, donde el espíritu mundano cautiva a la iglesia y se lo lleva cautivo. ¿Y por qué se lo lleva cautivo? Porque al pueblo le falta conocimiento. Conocimiento porque más bien dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus del mundo que inventan modas y costumbres mundanas para cautivar a la iglesia y llevarlos cautivos, y nos olvidemos de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces Dios tiene que enviarnos hambre de su palabra. ¿Y en dónde tiene que comenzar? Pues en la iglesia. Cuando le decimos, Señor, ¿por qué no envías un avivamiento a la iglesia? Pues porque la iglesia no lo está buscando, porque la iglesia no se humilla, porque la iglesia no ayuna, porque la iglesia no ora, porque la iglesia no se deleita en la palabra de Dios, porque a la iglesia ya no les interesan las almas. Y entonces Dios tiene que trastornar primero a la iglesia y hacer que en la iglesia haya hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios, y entonces que la iglesia se pueda apasionar por la obra de Cristo, sacarnos de ese conformismo espiritual, hermano. Nos dice aquí, pues, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios, dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud, o sea, la multitud del pueblo de Dios, se secó de sed, porque no busca hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Y entonces el pueblo perece, el pueblo no crece, las almas no se convierten. Y déjeme decirle que el Señor sí quiere que las almas se conviertan. El principal interesado de que las almas se conviertan al Señor, a Él, pues es Él. Cuando nos dice la Biblia acerca del crecimiento, dijo el apóstol Pablo, yo sembré y Apolo regó,
pero el crecimiento lo da el Señor. Y si la iglesia no crece, no podemos decir que el Señor no quiere que crezcamos. Es que el Señor quiere que crezcamos, pero ¿dónde están los que siembran? ¿Dónde están los que riegan la palabra? Están conformes con las tradiciones o hábitos del mundo y se olvidan de la obra, de la voluntad del Señor. Por eso el Señor entonces tiene que primero trabajar con la iglesia. Y si la iglesia no busca saciar su hambre de Dios, su sed de Dios, entonces, pues no crecemos. La samaritana, cuando estaba con el Señor Jesucristo, le dijo, dame de beber de esa agua. ¿De cuál agua? Le dijo el Señor, mira, cualquiera que tome de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y entonces la mujer le dijo, dame de beber de esa agua. Y déjame decirte, tú puedes tener satisfacciones en cosas mundanas, momentáneas, porque no son eternas, son temporales. Por algún momento te pueden hacer sentirte bien y contento, pero es temporal, es por un momento. Porque si tú quieres ser feliz, quieres estar bien por la eternidad y para siempre, tienes que saciar tu sed con la fuente del agua de vida, y esa solamente la da Jesucristo. Es el que calma la sed espiritual, es el que calma el hambre espiritual. Y entonces el pueblo no va a perecer ni va a ser llevado cautivo, porque no le va a hacer falta conocimiento. Necesitamos apasionarnos de Cristo, buscar más al Señor, hermanos, y salir de ese conformismo. En Isaías 49:10 nos dice la cita bíblica: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Gloria a Dios. Hermano, entonces el Señor pues aquí nos promete, ¿verdad? Guiarnos, porque Él tiene misericordia del pueblo, y al pueblo lo va a conducir a manantiales de aguas, como dice el Salmo 23, a delicados pastos y a aguas de reposo, y ahí nos pastoreará. Hermano, Dios pues quiere saciar nuestra hambre y sed. Pero necesitamos que la iglesia despierte de este conformismo y busque al Señor, que se vuelva un grande deseo de Dios, estar apasionados de Cristo. Hermano, donde cuando uno se levante, lo primero que busque es la presencia de Dios. Al mediodía es buscar la presencia de Dios, y en la noche buscar la presencia de Dios. Todos estamos confiando de que esta cuarentena se va a terminar. Y yo me pregunto, cuando se termine la cuarentena, ¿cómo vamos a presentarnos en el templo? ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Igual como lo estábamos haciendo antes. Y mi respuesta es, no puede ser. No puede ser que después de estar 40 días encerrados, orando en la casa, leyendo la Biblia en la casa, meditando en la palabra de Dios,
y que vengamos otra vez al culto igual como antes. Digo, no, no puede ser. Tenemos que venir con esa hambre y sed de estar en la presencia de Dios y de oír la palabra de Dios. Alguien puede decir que sí la estamos oyendo a través del internet. No es lo mismo, hermano, en que estemos todos juntos aquí, unidos como un solo cuerpo, y el Señor derrame de su Espíritu, y nosotros con ansia recibir la palabra de Dios y abrir nuestra boca y levantar nuestras manos y adorarle con todo el corazón, porque el Señor habrá despertado hambre y sed en su pueblo de buscar su presencia y de adorarle. Gloria a Dios. Me decía un hermano, tuve un sueño, y en este sueño ya había terminado la cuarentena, y nos fuimos al culto, hermano. Y yo vi que en el culto, hermanos, no era un culto, era un cultazo, era la presencia de Dios, era una adoración tremenda. Estaba la presencia de Dios, hermano, como nunca lo habíamos vivido o lo habíamos experimentado. Le digo, es que el Señor para eso nos lleva a tener hambre y sed y anhelos de adorarlo con todo el corazón, de buscarlo como nunca lo habíamos hecho, de adorarle y glorificarle como no lo habíamos hecho. Gloria a Dios. Y no quedarnos nada más con un culto, sino que así sea ya la vida de la iglesia. También dice, voy a hacer que haya hambre y sed. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. Y aquí pues ya me refiero a todas las personas, porque el interesado en que las personas se salven es Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre no por un grupo de personas, no por unos cuantos personas, no por unos cientos de personas. Él murió para salvar a todo el mundo, nos dice la Biblia. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios amó al mundo y dio a su Hijo por todo el mundo. 1 Timoteo 2:4 dice, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Pero la gente no busca a Dios. Y si la iglesia es afectada por la mundanalidad, por el materialismo, por el conformismo, pues ahora la gente del mundo, con mayor razón, que están atrapados en este mundo material, sin Dios y sin esperanza, donde ellos piensan que teniendo abundancia de bienes materiales, así están bien, y que no necesitan a Dios, sí lo necesitan, y para hacerlos voltear a Él, pues entonces Él envía hambre y sed, y para eso tiene que suceder esto, hermano, tocar lo material del mundo. Ahorita la gente está pensando, diciendo, los países van a entrar en crisis económica, algunas empresas van a quebrar, algunos negocios van a quebrar porque cerraron y no tienen ventas. Los ahorros de los que tenían ahorros se los están comiendo, y cuando esto termine, pues ya no va a haber negocio, ya no va a haber empresa, ya no va a haber ahorro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer el mundo? Y déjame decirle, el Señor lo está haciendo porque el mundo se olvidó de Él. Y entonces el Señor les dice, voy a enviar hambre y sed, pero no hambre de pan, no sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios, hermano. Y si todavía no se cumple el propósito, todavía entonces va a faltar tiempo hasta que la gente clame hacia arriba, levante sus manos, voltee hacia arriba y le diga, Dios, ya socórrenos. Si antes decíamos que tú no te dabas cuenta, ahora sabemos que tú eres la solución a nuestro problema. Le damos gracias a Dios porque realmente aquí la situación en México no ha sido tan grave como en otros países. Pero lo que yo sí me doy cuenta, hermanos, es que las iglesias en todo el país, tenemos el templo cerrado
el templo, pero la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y nosotros estamos buscando la presencia de Dios, estamos orando, estamos ayunando, estamos invocando el nombre del Señor, estamos clamando al Señor. Aleluya, para que se cumpla su propósito y que nos libre de esta mortandad y que despierte en la iglesia un avivamiento y que haga que el pueblo busque su presencia, tenga hambre de Él. Me doy cuenta de personas que me han dicho, hermano, ¿cuándo va a bautizar? Porque yo me quiero bautizar. Y yo sé que vamos a tener bautismos. En algún momento pensé cómo le vamos a hacer para seguir ganando almas. Es que es el propósito de Dios. Si el propósito de Dios es que de esta manera la gente tenga hambre y sed de su palabra y busquen su presencia, hermano, va a haber gente que también va a buscarlo al Señor y se va a comprometer con Él y va a buscar el perdón de sus pecados y le va a pedir perdón, y entonces van a andar buscando quien les predique, un lugar donde se esté predicando la palabra, un lugar donde puedan decir, hermano, me quiero bautizar, bautíceme porque necesito entregar mi vida a Jesucristo, porque ya quiero servirle. Y esto el Señor lo está haciendo, hermano. Gloria a Dios. Yo les decía que por qué el Señor no enviaba hambre y sed a la tierra de oír su palabra. Creo que a veces no sabemos lo que pedimos, porque para poder provocar hambre y sed necesita que la iglesia se esté humillando a la presencia de Dios, esté en oración. Pero si la iglesia no se humilla, entonces el Señor lo va a hacer por otro medio. Y este medio es para la iglesia y es también para toda la gente, para que tengamos hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y nos dice pues en Timoteo, dice, y tendrán comezón de oír, porque no sufrirán la sana doctrina, y entonces se amontonarán maestros. Y hay gente que pues queriendo oír la palabra de Dios van a buscar otras cosas que no les van a satisfacer su sed. Como dijo el Señor, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Necesitas a Cristo, necesitas la palabra de Cristo, necesitas la doctrina de Cristo, necesitas el nombre de Cristo, necesitas la sangre de Cristo, necesitas el Espíritu de Cristo, para que realmente haya satisfacción en tu vida espiritual, verdaderamente haya perdón de pecados y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Dijo el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por añadidura. Gloria a Dios. No sabemos cuánto más vaya a durar, pero mientras lo que dure, la iglesia tiene que buscar más la presencia de Dios. Y ahorita ya no es en la iglesia, ya no es en el templo, es en las casas. La iglesia en las casas, hermanos. Y orar para que esas personas que no conocen a Jesucristo reciban la palabra, que tengan hambre del Señor. Porque el Señor va a enviar, o está enviando, hambre y sed de oír palabra de Dios. Y aunque estemos en medio de esta situación, va a haber gente que diga, me quiero bautizar. En el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. La gratitud de nuestra alma, oh Dios, porque somos un pueblo redimido. Somos un pueblo redimido para la gloria de tu gracia. Sí, para la gloria de tu gracia. Tú nos has comprado con precio de sangre. Oh, maravilloso Cristo. Santo es tu nombre para siempre. Vivo para siempre, Jesús. Oh, aleluya. Si puedes levantar tus manos ahí donde estás. Tus manos en gratitud. Dile, Señor, te alabo y te bendigo.
Son tus